Tras revelarse diálogos entre Estados Unidos y Cuba, el nieto de Raúl Castro lanza un mensaje desafiante contra la administración Trump. Además, Bernie Sanders y Zoran Mandami se quitan la máscara y muestran su respaldo a candidatos de la izquierda radical. Y Colombia decide su futuro político, la continuidad de la izquierda con Iván Cepeda o un giro a la derecha con Abelardo de la Espriella. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Bienvenidos, los saluda Karina Yapor. Luego de que el vicepresidente J.D. Vance confirmara a Voz News que Estados Unidos mantiene diálogos con el régimen cubano, el nieto de Raúl Castro lanza un desafiante mensaje contra la administración Trump. El presidente ha dicho que la dictadura cubana será el siguiente objetivo una vez que se logre concretar la solidez de un acuerdo con el régimen iraní. Juan Esteban Silva desde Washington, D.C. nos tiene el informe. Juan Esteban. Karina, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Primero, con el régimen cubano iniciamos, que anunció una serie de reformas económicas en las últimas horas que representan cambios más significativos en décadas para una economía que continúa bajo control estatal del régimen. Las medidas incluyen, miren ustedes, una mayor participación del sector privado, nuevas opciones para atraer inversión extranjera y flexibilizaciones para pequeñas y medianas empresas en momentos en los que la isla enfrenta una profunda crisis económica marcada por la escasez de alimentos, los apagones y más. Las autoridades del régimen aseguran que los cambios buscan estimular la economía, sin embargo, Estados Unidos no lo ve de la misma manera. Pero miren ustedes lo que ha dicho Raúl Castro, nieto de Raúl Castro, hablando con el diario The National de Emiratos Árabes Unidos. Envió un mensaje desafiante porque dice que no se van a dejar imponer absolutamente nada de Estados Unidos y que Cuba no representa una amenaza. Cuba no representa la más mínima amenaza a los intereses y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en ese sentido, nosotros continuamos ofreciendo esa relación civilizada, esa relación de respeto y en igualdad de condiciones, donde podemos discutir todos los asuntos que ambas partes interesen. El presidente Trump ha dicho que primero va con Irán y luego con Cuba. A propósito de Irán, el presidente Trump ha vuelto a endurecer su discurso contra el régimen. Miren ustedes, en Truth Social ha publicado que Estados Unidos no acudió a las negociaciones por desesperación, sino que fue Irán quien buscó el acercamiento. Asegura que el régimen iraní se encuentra en una posición, Karina, de debilidad, que Washington mantendrá el plazo de 60 días contemplado en el memorando de entendimiento y que Teherán no va a recibir recursos de ninguna manera, recursos económicos de los Estados Unidos, ni siquiera, dice Trump, centavos. Las declaraciones se producen después de la cancelación del viaje del vicepresidente J.D. Vance a Suiza para participar en conversaciones técnicas que tienen que ver con Irán. Esto lo que ha dicho el vicepresidente en una entrevista con un podcast llamado Diario de un CEO. Porque el vicepresidente, a propósito de Oriente Medio, sugiere que existen sectores dentro de Israel que preferirían ver un colapso total del Estado iraní. Advierte sobre las consecuencias que tendría para un país con más de 90 millones de habitantes. Do I think that there are maybe, I don't know if Bibi thinks this, but do I think there are people within Israeli society who would like to turn Iran into Libya, basically a failed state with 90 million people? Probably, but I don't know that Bibi wants that. I've actually never had that conversation with him. It'd be an interesting conversation to have. I'll tell you right now, is Iran turning into a Persian Libya good for the United States of America? Absolutely not. Son 60 días, Karina, para revisar el cumplimiento del memorando de entendimiento. Ha dicho el presidente Trump que eventualmente, si no ven cumplimiento, si no ven disposición por parte del régimen de Teherán, lo que habrá es una respuesta militar, bombardeos. Es la información para Voz News desde la Casa Blanca. Vuelvo contigo, Karina. Gracias, Juan Esteban, por ese reporte. Y para analizar estos últimos acontecimientos y su impacto en la economía mundial, hacemos contacto con el doctor en economía, Daniel Lacalle. Daniel, bienvenido de nueva cuenta. ¿Por qué no ha habido un acuerdo firme con Irán hasta este momento? No podía haber un acuerdo firme con Irán porque la posición de Irán era numantina, es decir, que inflexible en cuanto al tema nuclear y en cuanto a la apertura de Hormuz. Por lo tanto, se tenía que dar un memorándum de entendimiento para mostrar que Irán iba a actuar de buena voluntad. Si se llega a hacer un acuerdo final con ellos, el riesgo de que el régimen de Irán, como en tantas ocasiones, como ocurrió con el presidente Obama, simplemente incumpla el acuerdo es muy elevado.
Por lo tanto, lo que hace la administración Trump es llega a un memorándum de entendimiento que requiere que el régimen de Irán abra el estrecho de Hormuz sin ningún límite y, por supuesto, que empiece a negociar sobre el uranio enriquecido, sobre el programa nuclear y sobre todo lo que tiene que ver con las hostilidades tanto de Irán como de sus proxies en la región. Y entonces, a partir de ahí, se va analizando si está cumpliendo y si cumple, entonces se libera parte de los fondos. Es decir, no se podía haber hecho de otra manera. Y aún así ha habido bastante críticas, incluso dentro de los republicanos, en torno a este acuerdo. Ahora, hablando sobre el impacto que da a los mercados esta incertidumbre de acuerdos que se rompen incluso antes de ser firmados, de frágiles ceses al fuego que luego son violados. ¿Cómo reacciona la economía mundial ante esto, Daniel? ¿Y qué puede hacer la administración para tratar de alcanzar una estabilidad? Bueno, lo primero que tiene que ocurrir, que ya es hora, es que la OTAN, los socios de la OTAN, en vez de mirar hacia otro lado y meter la cabeza en el agujero como las avestruces, empiecen a participar en la solución. Lo otro que tiene que ocurrir es, obviamente, que el mundo se tiene que dar cuenta que no se puede permitir a un régimen como es el iraní cobrar por el paso de Hormuz, ni se le puede permitir mantener uranio enriquecido. Por lo tanto, la reacción del mercado ha sido muy positiva. El petróleo se ha hundido, está por debajo de los $80 en Estados Unidos, el WTI. Las bolsas han reaccionado de manera positiva, pero con cautela. Es decir, si llega a firmarse un acuerdo final, obviamente el petróleo habría caído pues a 50, $55. Por lo tanto, todavía se mantiene una prima de riesgo geopolítico. Pero hay que recordarle al final a los ciudadanos que nos están viendo que es que no había otra opción. Es decir, la administración Trump no podía haber llegado a un acuerdo firme cuando la credibilidad en el cumplimiento por parte del régimen de Irán es muy baja. Y tampoco se podía haber llegado a un cambio de régimen cuando la oposición en Irán no tiene capacidad de levantarse en armas y de eliminar al régimen. Por lo tanto, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta y lo que ha hecho la administración Trump ha sido llegar a un acuerdo de un memorando de entendimiento, que es que lo que la gente, lo que me sorprende de muchos opinadores, comentaristas, conservadores, etcétera, es que parece que no entiendan lo que es un memorando de entendimiento. Claro. Se ha publicado en los medios de comunicación algo así como que Estados Unidos le va a dar 300.000 millones de dólares a Irán, que es una ridiculez, y que le va a dar dinero por abrir el estrecho de Hormuz. Estados Unidos no da un solo centavo en este memorando de entendimiento. Así es. Todo es condicional a que se cumpla exactamente, y además no que se cumpla exactamente un punto, sino que se cumplan exactamente los 3 puntos: Hormuz, nuclear y las hostilidades. Daniel, precisamente ha habido muchísimo criticismo en contra de las medidas del presidente Donald Trump. Sin embargo, a muchos se les olvida que en primer lugar fue el expresidente demócrata Jimmy Carter quien invitó a los ayatolá de nueva cuenta a Irán. Y desde entonces han pasado casi 5 décadas en que hemos estado luchando contra este régimen terrorista. ¿Qué les podrías decir a todos aquellos que critican los esfuerzos de esta administración por eliminar esta que ha sido una amenaza no solamente para Estados Unidos e Israel, sino para todo el hemisferio occidental? Solamente hay que recordarle que tiene que leer las resoluciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y los mensajes del director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que dijeron en 2 resoluciones muy duras en el año 2025 que es imposible verificar que el programa nuclear de Irán es para uso civil, y además el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica informó a todos los medios que Irán tenía uranio altamente enriquecido suficiente para crear 10 bombas atómicas. Por lo tanto, pensar que eso no es una amenaza, pensar que no estaba pasando nada, que todo iba bien y que la guerra no tenía ningún sentido, es una falta de responsabilidad y una falta de mirar la evidencia mundial, porque no nos podemos olvidar que Irán además ha estado atacando
a Israel desde el 7 de octubre, porque Hamas está financiado por Irán, desde luego directamente a través de Hezbollah durante meses y meses y meses. Es decir, Claro. hay una falacia que se vende, que es la siguiente. Número uno, que Irán, Hezbollah, Hamas y los Houthis no tienen nada que ver. Eso es mentira. Segundo, que el programa nuclear de Irán no era un peligro y que el acuerdo al que se había llegado con la administración Obama era suficiente. Eso es falso, simplemente con las resoluciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Por lo tanto, lo que hay que decirle a la gente es que esta administración ha tenido que lidiar con la amenaza clara y presente para la seguridad de Estados Unidos, de Israel, de los países del Golfo y de todo Occidente, de Irán, que es un régimen que financia no solamente el terrorismo en la región del Golfo, es que ha financiado el terrorismo en Argentina, el terrorismo en Venezuela y Cuba, etcétera, y Nicaragua están al lado de Estados Unidos. Ignorar todo eso me parece una combinación de infantilidad y peligrosa estupidez, si me permites el comentario. Claro. Daniel, nos quedan 40 segundos. Quiero rápidamente que abordemos el tema de Cuba. La dictadura, en un cambio drástico ideológico, anunció una apertura al capitalismo y ahora aprueba su mayor reforma en décadas. Banca privada, mercado de cambios y supuestamente fin de los subsidios. ¿Cuál es tu análisis de esto? El régimen dictatorial de Cuba tiene mucho miedo porque sabe que sus días están contados y hace, como ya ha hecho en muchas otras ocasiones, un anuncio que luego no cumple. Como ya sabemos, estos anuncios de apertura, de fortalecimiento del sector privado, de mejora, etcétera, son típicos de un régimen acorralado que lo que busca es ganar tiempo y continuar con esa dictadura, que es una dictadura parasitaria, confiscatoria y victimista. Terrible. Y bueno, la administración del presidente Trump ha asegurado que Cuba será libre y será libre muy pronto. Ojalá que así sea. Daniel Lacalle, como siempre, un gustazo tenerte con nosotros. Gracias de verdad. Lo mismo, un fuerte abrazo. Por cierto, si le gusta nuestro contenido, entonces tómese un minuto, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, suscríbase y active las notificaciones. También comparta nuestro contenido. Recuerde que su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y a seguir creando contenido para usted. Vamos con más información. En Brooklyn, la escena política tomó fuerza cuando el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se unió al senador Bernie Sanders en un encendido mitin para impulsar a 3 candidatos de extrema izquierda rumbo a las primarias demócratas del 23 de junio. Ambos líderes aseguraron que ha llegado el momento de que el Partido Demócrata cambie de rumbo y adopte una agenda más audaz. Vanessa Vallejo nos tiene los pormenores. Vanessa. El Partido Demócrata está sumido en una lucha interna sobre cuál será su futuro y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el senador Bernie Sanders están apostando fuerte para que el futuro del partido sea una extrema izquierda. Y ayer dieron un paso más en ese objetivo con un mitin en Nueva York donde dejaron claro su posición. Ellos creen que si el Partido Demócrata no avanza hacia una izquierda radical, no tendrá futuro. El evento celebrado en el Teatro Kings tenía como objetivo apoyar a 3 aspirantes a las elecciones primarias demócratas del próximo 23 de junio. Brad Lander, Claire Valdez y Darialisa Ávila, que cuentan con el apoyo de sectores de la izquierda y del movimiento socialista democrático en su carrera por un escaño en la Cámara de Representantes por Nueva York. Estos 3 candidatos de extrema izquierda, respaldados por el alcalde Mamdani y el senador Sanders, comparten la misma carta de presentación. Los 3 son activistas. Darialisa Ávila lideró protestas contra Israel en la Universidad de Columbia. La asambleísta socialista demócrata Claire Valdez fue arrestada en la oficina del líder demócrata de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, durante una protesta contra Israel. Y por su parte, Brad Lander fue detenido después de enfrentarse a agentes de ICE en un tribunal de inmigración. Ahora bien, vamos a los discursos de la noche, donde queda claro el objetivo del alcalde de Nueva York para el partido. Mamdani citó a Gramsci y dijo que es tiempo de un cambio radical. Miren ustedes. When we win, we will make it clear that we understand the urgency of this moment and refuse to delay change for yet another year, for yet another cycle, for yet another generation.
And when we win these elections on June 23rd, let it be heard by every member of Congress who believes incumbency is a substitute for action. Let it be heard by every oligarch who thinks that greed can go unchecked, that politicians can be bought, that this city and this country have a price. Luego, el senador Sanders avivó a su base hablando de los triunfos que ha obtenido en su objetivo de cambiar el Partido Demócrata. In the last 8 months, progressive and democratic socialist candidates all over this country have been winning major victories. Finalmente, miren el plan de Mandani para adelantar su agenda si sus candidatos ganan estas primarias. And we need that because, as Gramsci once wrote, the old world is dying and the new world struggles to be born. Now is the time of monsters. These monsters take many forms today. In those who fund television ads that blanket the airwaves with misleading and bad faith attacks about Claire, Brad, and Dari. Those who would rather spend far more on political contributions than they would ever be made to pay in taxes. Sin duda, este mitin es una demostración de fuerza de los candidatos más extremos ante un partido que está definiendo su futuro. Y las elecciones primarias que veremos en unos días serán fundamentales para entender qué tanta fuerza tienen estos demócratas extremos como el alcalde Zoran Mandani. Mientras tanto, en Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó 5 nuevas leyes destinadas a reforzar la seguridad pública y endurecer las penas contra la delincuencia. Durante el acto en Winter Haven, DeSantis afirmó que estas medidas consolidan la política de ley y orden que, según su administración, ha llevado al Estado a registrar los niveles de criminalidad más bajos en 50 años. Las normativas aumentan sanciones para traficantes de drogas, pandillas, reincidentes violentos y agresores de policías, además de otorgar más herramientas a las agencias de seguridad. Entre ellas, destaca la SB 432, que eleva las penas por tráfico de psilocibina y prohíbe empaques de drogas dirigidos a menores. DeSantis aseguró que Florida continúa tomando medidas decisivas contra nuevas amenazas relacionadas con las drogas. Y escuche esto, Tulsi Gabbard, quien deja su cargo como directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, reveló documentos que muestran que el doctor Anthony Fauci desvió millones de dólares de fondos públicos hacia investigaciones sobre coronavirus en el Instituto de Virología de Wuhan. Gabbard afirma que Fauci trabajó con líderes de inteligencia politizados para ocultar evidencias que apuntaban a una posible filtración del laboratorio y promover la versión de que el virus se originó de forma natural. Los materiales divulgados incluyen comunicaciones internas y testimonios de denunciantes que aseguran haber sufrido represalias por defender la hipótesis de la filtración. Según la Oficina Nacional de Inteligencia, estos casos reflejan una cultura de intimidación y un círculo vicioso de información que habría influido en las evaluaciones oficiales durante la pandemia. Y a pocas semanas del 250 aniversario de Estados Unidos, una nueva encuesta de Reuters Ipsos revela profundas diferencias entre republicanos y demócratas sobre el patriotismo y el significado del 4 de julio. El sondeo realizado a más de 1,500 adultos muestra que el 64% de los republicanos planea exhibir la bandera estadounidense este Día de la Independencia, frente a solo el 27% de los demócratas. También difieren en cómo interpretan la festividad. 2/3 de los republicanos la ven como un día para celebrar al país, mientras que solo el 24% de los demócratas coincide. Además, solo el 11% de los demócratas considera que Estados Unidos es el mejor país del mundo, comparado con el 62% de los republicanos. Y en Minnesota, el índice de aprobación del gobernador Tim Walz cayó a su nivel más bajo desde que asumió el cargo hace 6 años. Walz, quien dejará el cargo en enero tras anunciar que no se presentará a la reelección, tiene un índice de aprobación del 39% en el estado y un índice de desaprobación del 53%, según una nueva encuesta realizada por Mason-Dixon Polling and Strategy Inc. El excandidato a vicepresidente por los demócratas enfrenta fuertes críticas por un amplio escándalo de fraude millonario ocurrido durante su mandato. El sondeo también muestra que el 45% de los votantes confía en que los republicanos resolverán el problema frente al 38% que prefiere a los demócratas.
En Voz consideramos a nuestra audiencia como parte de una gran familia y de un movimiento por los valores conservadores de la fe, la familia y la libertad. Voz nació y sigue creciendo como un medio independiente que forma, representa y defiende estos valores para la comunidad hispana en Estados Unidos. Tu apoyo es clave para seguir creciendo y llevando información sin filtros. Si deseas contribuir para que sigamos creciendo junto a ti, escanea el código QR en pantalla y sigue las instrucciones en nuestro portal de donaciones. Gracias por formar parte de la gran familia de Voz Media. Nos vamos a la pausa comercial. Una nueva investigación sacude a Morena en México. Revelan pagos masivos disfrazados de apoyos sociales durante las últimas elecciones presidenciales mexicanas. Los detalles de esto y más al regresar a Voz News. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. En México, una nueva investigación coloca al partido político Morena bajo escrutinio. Documentos revelan cómo distribuyeron cientos de miles de pagos catalogados como apoyos sociales a través de una institución financiera del Estado durante las pasadas elecciones en las que se eligió a la presidenta del país. Alejandro Roldán, desde Ciudad de México, nos tiene más información. Alejandro. Karina, te saludo con gusto. Y una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad reveló que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Morena habría utilizado la infraestructura de Financiera para el Bienestar para dispersar 252.901 transferencias catalogadas como apoyos sociales en distintas regiones del país. De acuerdo con la publicación, el convenio permaneció vigente hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de la elección presidencial que llevó a Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Pues hablamos de muchísimas transferencias, no tenemos claridad en el monto porque la auditoría no nos dice cuál fue el monto total que se dispersó. El reporte sostiene que ni la legislación electoral ni la normativa interna de esa fuerza política contemplan entre sus facultades la entrega de este tipo de beneficios económicos. Además, la auditoría detectó presuntas omisiones en los mecanismos de prevención de lavado de dinero y diversas inconsistencias administrativas en el convenio celebrado entre Morena y la Financiera para el Bienestar. El pagarle a una estructura política, pues puede que fácilmente rebases los gastos el tope de gastos de campaña, y eso implique que inclusive se sancione una elección hasta con anularla, que eso está establecido en las leyes electorales. Entonces, yo te diría, el hecho de que haya una operación tan grande de pagos, lo que nos hace es inferir que pudo haber sido el pago a la estructura política de Morena. Bajo el título La Red Oculta de Pagos de Morena, la investigación señala que los recursos fueron distribuidos mediante giros y remesas nacionales. Los documentos revisados por Mexicanos contra la Corrupción indican que el mecanismo operó durante la dirigencia nacional de Mario Delgado, actual secretario de Educación Pública, periodo en el que se habrían realizado las operaciones financieras observadas. Sabemos que a él le tocó pues llevar todas las negociaciones en tema de designaciones de candidatos, todos los esquemas por cómo se eligieron cada candidato en cada localidad, en cada estado, en cada posición, ¿no? En otro tema, durante una conferencia de prensa, la periodista independiente Reina Ramírez cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el origen de los recursos utilizados para movilizar asistentes a concentraciones masivas organizadas por el movimiento oficialista. La mandataria rechazó el planteamiento y calificó el señalamiento como una provocación, lo que generó un intercambio que rápidamente atrajo la atención de medios y analistas políticos. Nosotros no somos iguales que los de antes. ¿Que los de antes? Sí, nosotros invitamos y no voy a contestar esa pregunta porque es una provocación. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roldán.
La opositora venezolana Dinora Figuera, que inició un diálogo con el gobierno interino de su país, informó este viernes que partió rumbo a Estados Unidos para mantener reuniones. Así lo informó la agencia AFP. La ex parlamentaria, que tiene el respaldo de Washington para impulsar una agenda de transición democrática tras la caída de Nicolás Maduro, llegó a Venezuela sorpresivamente el jueves y se reunió con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Voy precisamente a Miami a evaluar todo lo que viene en consecuencia. Tengo muchas reuniones, dijo Figuera a la AFP en mensajes de audio de la plataforma WhatsApp. Un abogado antisistema respaldado por Donald Trump y un aliado del primer gobierno de izquierda de Colombia definirán en un balotaje presidencial el domingo si el país gira a la derecha o mantiene el actual rumbo en medio de un estallido de violencia en el país sudamericano. Tras una primera vuelta el 31 de mayo que desnudó a un país fragmentado, el próximo presidente colombiano saldrá del derechista Abelardo de la Espriella y el senador izquierdista Iván Cepeda. Sin posibilidad de reelección, el mandatario Gustavo Petro termina su gobierno en medio de una creciente ola de violencia que ha incluido hasta el asesinato de precandidatos presidenciales. Apodado El Tigre, de 47 años, de la Espriella encarna el rechazo a Petro y el proyecto de enfrentar sin tregua a guerrillas y narcotraficantes en el país con la mayor producción de cocaína del mundo. Por su parte, Cepeda, un filósofo de 63 años, ha sido pieza clave en las políticas de paz con las que Petro intentó sin éxito negociar con los grupos que siguieron en armas tras el acuerdo con las FARC en 2016. Y bombardeos rusos dejaron 3 muertos en Ucrania, entre ellos una niña de 8 años. Así lo anunciaron las autoridades de ese país. Los bombardeos alcanzaron la ciudad de Pavlogrado, en donde una niña de 8 años murió y una mujer de 49 años resultó herida. Rusia atacó varios distritos ucranianos con artillería y drones. Estos ataques se producen un día después de una masiva ofensiva de drones ucranianos que causó importantes daños en la región de Moscú, incluido un incendio en una de las principales refinerías de la capital. El jueves, drones rusos también atacaron 2 barcos civiles en el Mar Negro y causaron un muerto y 5 heridos. Y la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, canceló su viaje a los Estados Unidos en medio de una creciente tensión con el presidente Donald Trump tras la cumbre del G7. El conflicto estalló luego de que Trump afirmara a un medio italiano que Meloni le suplicó tomarse una foto durante el encuentro, comentario que la mandataria calificó como completamente inventado. Meloni respondió con firmeza, asegurando que ni ella ni Italia mendigaron jamás y criticó que Trump trate con más indulgencia a los enemigos de Occidente. La disputa marca un quiebre notable entre 2 líderes que hasta hace poco mantenían una estrecha alianza política. Y el acceso a servicios de salud preocupa a muchas familias. Si buscas una opción sencilla y asequible de servicios de salud para ti y tu familia, con Voz Salud obtienes atención médica 24/7, cuidado urgente, salud mental y mucho más, sin complicaciones ni sorpresas en la factura. En Voz conocemos las necesidades de la comunidad hispana en Estados Unidos y por eso hemos establecido una alianza con Lassie Health para ofrecer a nuestra audiencia membresías que incluyen consultas virtuales ilimitadas, descuentos en pruebas, especialistas, procedimientos y más de 400 medicamentos gratis o con entrega a domicilio. Todo desde un plan simple y transparente que puedes cancelar cuando quieras. Visita ahora salud.voz.us o escanea el código que aparece en pantalla y encuentra el plan ideal para ti y tu familia. Tu salud en tus manos. Amigas y amigos de Voz, no quiero que se pierdan el próximo episodio de Vidas y Plenos porque tenemos con nosotros a Cristi Mota, experta en el diálogo interior, esa vocecita que todo el día nos acompaña, ay Dios mío, y que a veces necesitamos entrenarla para que nos hable bien. No se lo pierda. Por lo pronto quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de lo que hace titulares hoy. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud.
Estados Unidos confirma que mantiene diálogos con el régimen cubano y la reacción no se hizo esperar. El nieto de Raúl Castro lanzó un mensaje desafiante contra la administración Trump justo cuando el presidente advierte que Cuba será su próximo objetivo tras cerrar un acuerdo con Irán. Para analizar lo último, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y Juan Pablo Villasmil, investigador del Center for a Secure Free Society y analista político. Bienvenidos. Orlando, ¿estamos ante una presión estratégica o ante un intento de negociación condicionada? ¿Cómo ves la reacción del nieto de Raúl Castro? Yo creo que ambas cosas están en curso. De hecho, toda la operación en Venezuela forma parte de un proceso de negociación y de transición en la misma Cuba. Estados Unidos viene aumentando la presión sobre Cuba. El régimen cubano ha reaccionado un poco colérico y prepotente, con cierta arrogancia que al final es impostada, pero que demuestra que efectivamente hay un proceso en curso. Hoy Trump daba una entrevista con Axios y planteaba que pues la política de Estados Unidos sobre Cuba es en serio, hablaba de la posibilidad de una operación militar en Cuba. Lo cierto es que todo eso forma parte del mismo escenario de transición. Yo no creo que en Cuba se vaya a tener que ejecutar una operación militar como la que vimos en Venezuela o de mucha mayor escala. Yo creo que en el fondo el hecho de que veamos estos, entre comillas, gestos por parte del régimen cubano hablan de que podría haber una transición en curso, una transición velada donde Estados Unidos está ejerciendo presión bajo la amenaza de que si no el costo va a ser demasiado grande para el régimen de Díaz-Canel. Y en el fondo, pues sabemos que estos tipos, pues, esto no es la teocracia iraní, no son los ayatolá, no es el fundamentalismo islámico. En Cuba nadie está dispuesto a entregar su vida por una causa. Eso es una cleptocracia, es corrupción, es quien roba más, pero cuando es la vida la que está en riesgo, pues ahí entonces se ponen a trabajar. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver en Cuba. Vanessa, justo Cuba la dictadura anunció ayer que se abre al capitalismo y aprueba su mayor reforma en décadas, incluyendo banca privada, mercado de cambios y fin de los subsidios. ¿Qué te parece este anuncio sobre la situación en la isla? No les creo, pero lo que más me preocupa de ese comunicado que tiene la firma de Díaz-Canel es que dice que eso no significa un cambio del socialismo, sino que hay que mirar a otros países como por ejemplo China. Es cierto que hay ciertos ejemplos alrededor del mundo, efectivamente China es una especie de ese tipo de ejemplos en los que la gente la sigue pasando muy mal, sigue habiendo mucha pobreza, pero en cierta medida lo que hacen ellos es permitir ciertos negocios a sus amigos para, digamos, que mantener a la gente de modo que no se mueran de hambre y de alguna manera tener, digamos, que una máscara frente al mundo entero. Y eso a mí me preocupa incluso más que la situación actual de Cuba, porque al menos en la situación actual de Cuba, pues todo el mundo sabe que es una dictadura, está claro, el presidente Trump está claro con lo que quiere. Lo que para mí sería el peor escenario es que esta gente se quede, digan que hicieron unos cambios que en realidad solo terminan beneficiando a unos cuantos, seguramente solo sus amigos, y que digan que con eso ya no hay socialismo, y entonces se conviertan en uno de esos países que en el fondo sigue siendo socialista, pero que por encima tiene algunas cosas que a algunos de sus amigos benefician. Evidentemente, como lo ha dicho Marco Rubio, el secretario Marco Rubio muchas veces, la única forma de que Cuba de verdad vuelva a ser libre es sacar a toda esa gente y quitar el socialismo de raíz de la isla. Y en relación justo, Juan Pablo, a lo que dice Vanessa, ha habido muchísimos reportes que señalan y apuntan a esclavitud laboral de muchas personas en China. ¿Cómo ves tú este anuncio por parte de la dictadura cubana, esta referencia que hacen al sistema en China? ¿Y cómo ves también lo que está sucediendo en relación a la isla por parte de Estados Unidos y su parecido con lo que ocurrió antes de la captura de Nicolás Maduro en enero? Y bueno, cuando las personas piensan en innovación, usualmente piensan en capitalismo, y cuando piensan en capitalismo piensan en democracia. Y la verdad es que así lo fue por muchísimos años. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos se vuelve
el poder unipolar en el mundo, democracia y capitalismo se convirtieron en sinónimos. China vino a bofetear esa realidad y a recordarle al mundo que puede haber competencia e innovación, aunque nunca va a ser tan innovadora como lo es en un país como Estados Unidos, pero siendo un país súper centralizado y teniendo un control bastante bien ejercido sobre la sociedad en la que ellos viven. Y yo creo que ese es el modelo que muchos de estos dictadores quieren reciprocar en sus propios países, y no simplemente porque China sea mejor que Estados Unidos, porque no lo es en muchísimos ámbitos, sino porque es lo suficientemente bueno para satisfacer el apetito corporativo que tendrían muchos en Estados Unidos, muchas corporaciones que cuando China emergió como una potencia, vieron al otro lado y dijeron, hey, es bueno para nuestro dinero, esclavizan a unas personas, bueno, sí, pero mano de obra barata y hacen las cosas bastante bien. No creo que Cuba nunca sea una China, ¿verdad? Y Venezuela por eso tampoco nunca sería una China, por ejemplo, pero sí pueden tener un modelo, vamos a decir de repente, parecido al de China o el de algunos de los países del Medio Oriente, donde tienen una dictadura, pero satisfacen a las corporaciones americanas. Y le dicen a las corporaciones americanas, mira, sí, vamos a tener acuerdos contigo bastante buenos para sus países y nos vamos a mantener calmados, pero nunca vamos a hacer una democracia. Por Dios, democracia, estás loco. Eso puede ser lo que vamos a ver de estos países con un modelo chino, pero ahí es donde, en verdad, toca ver si Estados Unidos va a seguir presionando lo suficiente, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Yo creo que la estrategia de Estados Unidos es una de tener esa relación económica y seguir haciendo demandas con esa relación económica para que no la tenga China. Pero si simplemente se van a satisfacer con esa relación económica, sí, vamos a seguir viendo dictaduras. Bueno, yo creo que la administración ha sido bastante clara. Dudo mucho que vayan a permitir algo así. Creo que lo han dicho, han enviado el mensaje de que Cuba va a ser libre de nueva cuenta, que tiene que haber un regreso a la democracia. Y creo que teniendo a Marco Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos, sería imposible que esto se quedara únicamente con una relación comercial. No sé cómo lo vean ustedes, pero bueno, hay que seguir atentos a lo que sucede en la isla de Cuba. Pasamos a Irán, que es algo que se tiene que resolver antes de que se concrete lo de la isla de Cuba. Y es que aunque está a miles de millas de distancia, bueno, está muy relacionada también con toda la política exterior de Estados Unidos. Cuando parecía que todo se iba a arreglar para este fin de semana, el acuerdo entre Estados Unidos y con Irán estaba muy cerca de lograrse, pues surgieron nuevos elementos que han puesto en pausa una vez más la firma de este acuerdo. Orlando, estamos más lejos de una paz en la región. ¿Cuánto tiempo más se van a extender estas conversaciones sin que se alcance algo concreto? Yo creo que la paz en la región, la idea de que el Medio Oriente va a ser próspero y estable por siempre y se va a solventar de manera tajante cualquier pequeño resquicio que haya de inestabilidad, eso es imposible. Por la misma naturaleza del Medio Oriente. Son pues, comunidades tribales donde el factor ideológico y religioso es determinante, el factor étnico también juega un papel fundamental, no son comunidades cohesionadas como tal, y todo eso garantiza inestabilidad por siempre en el Medio Oriente. Eso cambia en la medida en que el Medio Oriente es gobernado por regímenes o sistemas democráticos o autoritarios mixtos, etcétera, ¿no? Un poco lo que veíamos a principios de siglo con los dictadores que había Irak, etcétera, y cómo precisamente alterar ese status quo ha devenido en inestabilidad. Con esto lo que quiero decir es que la paz no va a llegar a Medio Oriente como se esperaría. Ahora, la paz con el régimen iraní como tal depende de la capacidad del régimen iraní de generar desestabilización como régimen, como sistema central, y de financiar el terrorismo. Eso está disminuido. Eso está disminuido e independientemente de si el acuerdo es duradero o no, si se desmonta esta tarde o mañana, por cualquier razón, igual la capacidad de Irán de desestabilizar el Medio Oriente ha disminuido considerablemente. Por supuesto. No quiere decir que no vaya a continuar, eso no quiere decir que ha sido derrotado el régimen iraní, porque no es así,
el remanente del régimen sigue y sigue con la capacidad de hacer daño, no el mismo daño que tenía cuando empezó este conflicto, pero sin duda alguna esa amenaza está ahí. Claro. Ahora, Trump lo que va a buscar es una especie de estado de coexistencia en donde las partes reduzcan lo más posible las hostilidades, pero no van a... Claro. Juan Pablo, ¿qué le contestarías a aquellos que han criticado al presidente Trump por tomar estas acciones? Como Orlando lo dice, la realidad es que, aunque no es una garantía de que no van a regresar las hostilidades por parte del régimen de los ayatolá, sí es una realidad que sus capacidades han sido disminuidas y por mucho en todos los aspectos. ¿Qué le responderías a aquellos que critican el que Estados Unidos se haya involucrado en este conflicto? Bueno, hoy en día estamos viendo dos críticas. Las críticas a las personas que quieren más y las críticas a las personas que no querían nada. Y la realidad es que Trump suele desenvolverse en estos grises, ¿no? Una política exterior llena de grises, donde un día dice, vamos a acabar con tu civilización, y el día siguiente dice, vamos a firmar un acuerdo y vamos a tener paz para siempre, y todos vamos a ser felices, vamos a ser mejores amigos, y se acabó la historia. Yo creo que lo que estamos viendo acá, y otra vez, es muy difícil meterse en la cabeza de Trump. ¿Qué es lo que lo hace un buen presidente en política exterior? Porque en política exterior lo que tú más quieres es ser impredecible. Quieres ser una persona que es difícil saber lo que vas a hacer en el siguiente paso, ¿no? Entonces, es difícil juzgar a Trump por lo que está pasando ahora. Creo que a Trump yo lo podré juzgar en la historia. Lo que yo quisiera ver en un futuro, por ejemplo, sería que sí, que Irán sea un poder disminuido, pero que sin haber la necesidad de que sea un conflicto que sea perpetuo. Porque lo que hemos visto, que esta administración lo dice muy bien en su estrategia de seguridad nacional, es que los intereses primarios de los Estados Unidos no son el Medio Oriente, son Asia y nuestro hemisferio. Por lo tanto, si estamos viendo es una estrategia de vamos a disminuir el poder de Irán, vamos a asegurar que haya un balance, y no solamente un balance, sino una destrucción a un nivel donde Irán tenga menos capacidad de demostrar ese poder, y para poder enfocarnos más en estas otras dos regiones. Entonces yo diría que lo logró. Pero es difícil decir esto ahora, y por eso es que hay muchos críticos que están diciendo Trump tiene que ir aún más duro y acabar con el poder iraní de una vez, o tiene que echarse a un lado y decir, mira, esto de cerrar Hormuz y de tener este problema económico no nos lo esperábamos, esto debería ser un problema Israel-Irán y nosotros nos echamos para un lado. Yo, si te soy sincero, creo que es muy difícil como una persona que ha tratado de formar una opinión bastante concreta de lo que está pasando en el Medio Oriente, de decir exactamente lo que debería hacer el presidente, y creo que cualquier persona que esté diciendo, bueno, vámonos, o bueno, vamos a quedarnos, vamos a acabar con Irán de una vez, claro, no saben lo que están diciendo. Y en realidad, creo que en ambos escenarios habría un saldo positivo en mi perspectiva, tanto si decide la administración retirarse y decir, ok, ya disminuimos, al menos ya retrasamos la capacidad nuclear de Irán por varios años, ya los debilitamos, con eso nos damos por bien servidos. Creo que ese sería un escenario bueno, como si también de pronto las cosas escalan y deciden, ¿sabes qué? Vamos a tener acciones más contundentes, ir con mayor fuerza para destruir por completo al régimen de los ayatolá. Creo que también sería muy entendible, como lo dices tú, habrá que juzgarlo en la historia. Lo cierto es que, Vanessa, tras aplazarse la reunión en Suiza, el presidente Trump dijo que dejarán que transcurran los 60 días. ¿Puede la economía de Estados Unidos evitar una espiral inflacionaria durante 2 meses más? Yo creo que sí, yo creo que hasta ahora lo que nos ha mostrado todo este tiempo es que la economía de Estados Unidos tiene unas bases fuertes, que tiene unos pilares fuertes, que es lo que los economistas llaman los fundamentos de la economía están fuertes y que pueden sobrevivir a esto. Hemos visto también algo que es muy interesante y que es muy importante, y es que a cada anuncio del presidente Trump, aun cuando no es un anuncio basado en algo concreto, es decir, por ejemplo, en este momento no tenemos un acuerdo firmado, lo que hay simplemente es un memorando de entendimiento, pero tan pronto como se anunció, ni siquiera se había firmado todavía, los mercados reaccionan bien, y eso quiere decir que el presidente tiene la confianza de los inversionistas y tiene la confianza de la bolsa, por ejemplo, y eso es muy valioso para un presidente. En realidad, muchas cosas en economía, más que en las cosas reales que ya están,
se basan es en la confianza hacia el futuro y eso lo mantiene el presidente, entonces creo que puede seguir adelante. Ese muy buen punto. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con más del panel de voces. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. El Mundial de Fútbol ha traído cientos de entretenidos acontecimientos, barras coloridas, juegos emocionantes, historias cautivadoras y también fanáticos que disfrutan su estadía en los Estados Unidos creando videos que se hacen rápidamente virales en las redes sociales. Regresamos con nuestros analistas. Quiero que veamos algunos de estos videos porque a veces damos por sentado lo que tenemos en Estados Unidos y no lo valoramos hasta que vemos a fanáticos como estos del fútbol viniendo y apreciando lo que nosotros vemos todos los días. A ver, vamos a ver por ahí. Aquí estamos viendo algunos fanáticos impresionados por el tamaño y el sabor de las hamburguesas aquí en Estados Unidos. El barbecue, turistas probando el barbecue en Texas. Aquí, bueno, la comida, ya saben, la comida rápida es todo un fenómeno. Las opciones de comida rápida, que creo que especialmente para los hombres jóvenes que siempre están bastante hambrientos, ver el tamaño de las hamburguesas, de los sándwiches y comida rápida. Por ahí veíamos también algunos videos virales de gente entrando incluso a los supermercados aquí en Estados Unidos, la gran variedad de cosas, el tamaño de los supermercados. De alguna manera el fruto del capitalismo que se vive y que disfrutamos todos los que tenemos la bendición de vivir en esta gran nación y que muchas veces damos por sentado. Vanessa, ¿qué te parecen estas reacciones que incluso graban videos exponiendo lo sorprendidos que se ven estos turistas? Me parece que van a llegar a sus países con unos kilos de más. Esta comida efectivamente está gigante y creo que, pues bueno, o sea, cualquiera que la esté disfrutando, bien por ellos. Efectivamente, en Estados Unidos todo es muy grande, hay mucha variedad. Es decir, yo sé que de pronto es normal que alguien que venga de un país comunista se asombre con Estados Unidos, pero incluso los que vienen de países capitalistas se asombran porque acá hay, no sé, cuántas opciones hay de cada cosa que uno quiera tener. Además hay comida que, por ejemplo, es muy grande y es muy barata. Es un país con una, digamos que, variedad y riqueza en todas las formas que obviamente tiene como impresionar a la gente. Uno de los videos también más simpáticos que yo me he cruzado por ahí son de los que están asombrados de que los refrescos tienen refill gratis, que te los pueden rellenar gratis. Es como, ¿de verdad? O sea, ¿puedo pedir otro refresco y es gratis? Además, a mí me sorprende, lo esperaría a veces pues de países con mayores carencias, como tú lo mencionas, Vanessa, pero esto es incluso de turistas europeos, de turistas asiáticos. Juan Pablo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo tuve el privilegio de una vez ir a Alemania y dije, wow, qué bonito todo. Pero después fui a McDonald's. Cuando fui al McDonald's, yo estaba pidiendo salsas, me empiezan a cobrar las salsas para empezar, que ya por ahí vamos mal, ¿verdad? Yo no soy comunista en muchas cosas, pero en las salsas deberían ser gratis para la persona que está comprando la hamburguesa. Y luego sucede que me dan una salsa con azul que se ve blanca. Y yo digo, oye, ¿eso será un ranch? No. Lo dicho, me dieron un sour cream. El señor me dio un sour cream. Y eso me decepcionó y me molestó mucho. Y luego me puse a pensar más en lo que significa ser un estadounidense. Y un estadounidense significa muchísimas cosas. Y puedes hablar de esta cultura que sí es bastante grande y no es una amalgamación de un poquito de minicultura y Estados Unidos no significa nada. Simplemente que los Estados Unidos significa mucho, no significa que significa nada. Y me gusta ver a estos europeos que se creen el centro del mundo venir a Estados Unidos y entender lo que es este país. Este país no es un país de una salsa y dos salsas. No es solamente ketchup, estamos hablando de creamy, chili sauce, triple, barbecue, sweet baby rays, o sea, unas salsas muy, muy buenas. Chipotle ranch. Sí, si yo fuese un europeo, aprovecharía de ir a Chick-fil-A
y pedir toda la salsa. La salsa de Chick-fil-A. Ah, la salsa de Chick-fil-A. Oigan, y no es patrocinado, les prometemos que no es patrocinado. Pero no solamente eso, ¿sabes qué? De hecho, en nuestro segmento de redes sociales Mocked, también entrevistaron a unos fanáticos ingleses. Y ellos lo que mencionaban es que habían estado en una celebración por el 250 aniversario de Estados Unidos y que amaban ver el patriotismo que dicen que ya no existe en Inglaterra. Eso me tocó muchísimo. A la gente que quiere escuchar estas declaraciones, vaya a nuestro segmento de Mocked en Instagram o cualquier plataforma de red social, porque te toca muchísimo. Dicen, es que ver aquí a la gente ondeando la bandera de Estados Unidos y ese patriotismo que todavía hay en Estados Unidos, lo hemos perdido en Inglaterra, ya no existe. Y creo que en muchas partes de Europa sucede lo mismo, en muchos de estos países. Y creo que eso es una tristeza, Orlando, no sé cómo lo ves. Absolutamente. Estados Unidos es una gran nación, ¿no? De las naciones que ha demostrado mayor grandeza en su historia, en una historia corta comparado a las naciones europeas, y aún así Estados Unidos ha alcanzado objetivos, logros y ha hecho cosas extraordinarias que en naciones o comunidades o identidades con siglos y siglos de historia jamás hubieran imaginado. Y parte de esa identidad, el ethos americano, tiene que ver con la abundancia. Abundancia producto de la libertad. Y la abundancia la pueden ver los turistas reflejada en la comida. En Estados Unidos todo es grande, todo es masivo, porque no existe la concepción de que pues hay que limitarlo, de que hay que restringirlo, de que como pudiera verlo hoy en muchos países que han atravesado momentos muy difíciles, pero que además no han tenido la capacidad de desarrollar un sistema de libre mercado, de economía libre de intercambio voluntario como Estados Unidos. Es impresionante, todo en Estados Unidos es grande, todo en Estados Unidos puede ser muy económico y al mismo tiempo ser muchísimo, y eso es parte nuevamente de esa grandeza de Estados Unidos, que es mucho más allá de una hamburguesa, tiene que ver con precisamente la propia naturaleza, un país generoso, un país que entiende que si trabajas mucho, tienes derecho a mucho, ¿no? Y eso es lo que hoy está descubriendo gran parte del mundo que está visitando por primera vez este gran país. Así es, una de las grandes bendiciones de esta gran nación que muchas veces quienes viven aquí dan por sentado y que muchos otros que no han experimentado vivir en otros países desprecian y no valoran lo que representa esta gran nación. Así que los turistas nos vienen a enseñar, bueno, yo sí lo valoro, pero a mucha gente le vienen a enseñar que no en todos lados se vive la calidad de vida que se vive en este país. Compañeros, ahora sí, vámonos al segmento favorito de muchos de los viernes, aplausos y abucheos. Comenzamos contigo, Vane, ¿para quién van tus abucheos de la semana? Para Chuck Schumer, porque en general creo que la izquierda más radical le está ganando el pulso al Partido Demócrata y él como representante de la izquierda moderada está perdiendo, pero sobre todo porque cada vez yo veo más candidatos que están ganando las primarias y van en contra de Israel, y él como judío me extraña mucho, no solo que se queda callado, sino que termina apoyándolos. Es el caso, por ejemplo, de Platner, que ganó en Maine, un hombre que tenía un tatuaje nazi, y este señor Schumer no solo no dijo nada, sino que terminó apoyándolo. Entonces es un hombre que ha dado, yo creo que tiene la cabeza abajo porque tiene susto, pero además es muy triste ver a un judío que ni siquiera hable a favor de su gente y de su misma historia. Ahí están los abucheos fuertes para Chuck Schumer. Vámonos contigo, Juan Pablo. ¿Para quién van tus abucheos de la semana? Abucheos para el gobernador de California, Gavin Newsom, que apenas esta mañana, así fue que vi yo el reportaje, lo están penalizando por no pagar, por no reportar, perdón, el uso de $31,500 que se supone que iban a ser usados para los wildfires, todo lo que se está quemando allá en California. Y es una investigación que sigue en pie, pero también leí por ahí que 5.5 millones de dólares pueden estar posiblemente asociados con esta falla de reportar, que cualquier persona que sabe cómo funciona la política en Estados Unidos acá, especialmente las campañas, todo el mundo sabe que hay que reportar y tienen a personas que se dedican a asegurarse que eso esté sucediendo. Así que mucha gente está empezando a decir, creo que aquí hay corrupción.
Ahí están fuertes los abucheos. A ver qué más sale en torno a esta investigación, como lo acabas de mencionar, del gobernador de California. Orlando, nos vamos contigo y tus abucheos. Bueno, yo voy a abuchear a Obama y particularmente a su recién inaugurado Presidential Center. Y mi crítica es completamente superficial, porque más allá de que seguramente dentro del centro presidencial hay una distorsión por completo de la historia, se ha manipulado y probablemente se ha tratado pues mentirle a la gente, la verdad es que este edificio, esta estructura es horrenda, es horrible. Y esto es una afrenta contra la estética y yo por eso voy a abuchear a Barack Obama porque es un contraste tremendo con lo que está queriendo hacer el presidente Trump con el embellecimiento de Estados Unidos. Yo creo que esto parece a propósito para sabotear a Trump. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención en torno a este centro también es que se difundió información de que habían supuestamente contratado a compañías únicamente afroamericanas. Imagínate el escándalo que ese hubiese sido si el presidente Trump contratase a compañías únicamente de blancos para construir sus edificios, por ejemplo. Y además de todo, no solo contrataron a compañías afroamericanas únicamente, sino que además no les pagaron. O sea, imagínate, trataron de contratarlo supuestamente para ayudar a la comunidad afroamericana y además no les pagan. Creo que no se ve nada bien. Pero bueno, vámonos a las cosas positivas. Vanessa, ¿para quién van tus aplausos de la semana? El vicepresidente J.D. Vance, que ayer dio una rueda de prensa que me pareció brillante, más allá de si alguien está de acuerdo o no con lo que está pasando en Irán, creo que él volvió a demostrar lo brillante que es, el poder argumentativo, la calma que tiene. Y dejó una pregunta muy importante y es que le dijo a la gente, no vale la pena intentar un acuerdo con Irán, tal vez no funcione, pero al menos lo intentamos. Y yo creo que esa es esa habilidad que tiene él y yo creo que viene de su carrera de abogado, que lo hace muy una buena argumentación siempre. Bueno, yo extendería esos aplausos para J.D. Vance, además por la cantidad de medios de comunicación con los que se sentó esta semana, incluyendo The View, en donde precisamente no le pudieron dar ejemplos concretos. Whoopi Goldberg, de victimización de la comunidad afroamericana. Cuando ella mencionaba que había muchos, no pudo nombrarle uno solo. Entonces lo hizo él de manera muy bien, contestando a cada una de las interrogantes de estos programas que sabemos que son y han sido críticos tan duros de esta administración. Juan Pablo, vámonos contigo y tus aplausos. Mis aplausos van para Justin Gaethje, que desde la Casa Blanca destrozó en esa pelea de UFC a Topuria, que lleva 17 combates sin haber perdido. Y creo que esto se relaciona a lo que estamos hablando antes. Como en la película de Rocky, es este americano que muchas veces en otras partes del mundo lo ven como tosco, como de poca clase, que no tiene ese pedigrí europeo y esa historia de hace miles y miles de años, pero que con resiliencia, valentía y mucha fortaleza se pone en el ring y te cae a golpes y te gana porque tiene algo que es ese espíritu americano, y eso a mí me dio mucho orgullo y creo que todos deberíamos aprender de por lo menos esa historia, que se repite y se repite y se repite, y no es casualidad. La historia de Rocky, de la vida real, literalmente. Cerramos contigo y tus aplausos, Orlando. Bueno, yo espero que mis aplausos sean premonitorios, porque este domingo son las elecciones, pero yo me voy a anticipar y voy a aplaudir a Abelardo de las Priella. No porque va a ganar, porque va a ganar y la próxima semana lo volveremos a aplaudir, sino por la impresionante campaña que desarrolló. Ya concluyó, ya pues se cerró este capítulo, vamos a esperar los resultados, pero no hay duda de que Abelardo de las Priella cambió por completo la manera de hacer política en Colombia. Yo creo que insertó a Colombia a los tiempos actuales, una tendencia que ya veíamos obviamente en Estados Unidos, en Europa, en otros países quizá como El Salvador, pero que finalmente Abelardo lo mete. Un candidato populista, controvertido, políticamente incorrecto, que le habla a la gente de verdad y representa el espíritu de lo que quieren la mayoría de los colombianos. Ahí están los aplausos para esta campaña
que en realidad, como tú lo mencionas, dejó a un lado lo que es la retórica política, porque él no es un político, es un abogado, es un empresario, y tomó de frente esos problemas que aquejan, esos flagelos que aquejan a millones de colombianos. Así que vamos a estar esperando con mucha esperanza los resultados de este fin de semana. Como siempre, compañeros, un gustazo tenerlos. Gracias, Juan Pablo Villasmil, Vanessa Vallejo y Orlando Bendaño, por ser parte del panel el día de hoy. Gracias a usted por su sintonía. Siga la cobertura de las elecciones en Colombia a través de nuestras plataformas. Nos encuentra como @VozMedia y suscríbase a nuestro canal de YouTube @VozMedia. Oiga, que tenga un excelente fin de semana y si Dios lo permite, le esperamos el lunes. Bendiciones.